Mi esposa dijo, él no es tuyo, después de 18 años. Me sentaron atrás en su boda. Pero cuando el padre de la novia me vio, se puso pálido y lo detuvo todo. 3 días antes de la boda de mi hijo, mi esposa me dijo casualmente que él no era mío. Durante 18 años, lo crié, pagué por todo, y construí una vida entera en torno a una mentira. Me sentaron en la última fila, como a un extraño. Pero cuando el padre de la novia me vio, allí en la última fila, se puso pálido, y detuvo la música en mitad de la ceremonia. Fue entonces cuando todos supieron la verdad. Mi nombre es Norman Keller. Tengo 47 años y he pasado los últimos 23 construyendo una pequeña explotación lechera en la zona rural de Wisconsin. Nada lujoso, solo trabajo honesto, madrugones, y ese tipo de vida donde un apretón de manos todavía significa algo. Me casé con Denise justo al salir de la universidad. Era guapa, de lengua afilada, y ambiciosa de una manera que yo nunca fui. Tuvimos a Oliver 9 meses después de la boda. O al menos, eso es lo que yo pensaba. Ese martes, Denise dejó su tenedor con esa clase de precisión deliberada que te revuelve el estómago, mucho antes de que tu cerebro pueda procesarlo. Estábamos comiendo estofado de ternera. Lo recuerdo porque lo había estado esperando todo el día, y nunca llegué a terminarlo. La boda de Oliver es en 5 días, dijo ella, sin mirarme. Su voz era plana, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Asentí. Lo sé. Ayer recogí mi traje de la tintorería. Ella exhaló por la nariz. Hay algo que deberías saber antes de ese día. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Por la forma en que lo dijo, lo supe, en algún lugar en lo más profundo de mis entrañas. Ya lo sabía. No es tuyo, Norman. Biológicamente, quiero decir. Oliver no es tu hijo. Sin lágrimas, sin manos temblorosas. Lo dijo de la misma forma en que mencionas una cita con el médico o un cambio en el tiempo. Con total naturalidad, casi con alivio. No me moví. No hablé. Mi tenedor estaba a medio camino de mi boca y simplemente se quedó ahí, suspendido, mientras las palabras se asentaban en mi pecho como plomo. Pensé que debías saberlo, añadió. Antes de la boda. No me parecía correcto seguir fingiendo. Fingiendo. Esa palabra dolió más que el resto. 23 años fingiendo. Dejé el tenedor con cuidado, empujé mi silla hacia atrás y salí por la puerta trasera. No cogí mi abrigo, no dije ni una palabra. Simplemente caminé hasta mi camioneta, me subí y me quedé sentado allí, en la oscuridad del camino de entrada, hasta que la luz de la cabina se apagó. No lloré. No golpeé el salpicadero. Me senté allí y miré fijamente el borde de la arboleda, completamente insensible. El frío se colaba por las ventanas. La verdad era que una parte de mí lo había sospechado durante años. La forma en que Oliver no se parecía en nada a mí. La forma en que Denise se estremecía cada vez que yo mencionaba el parecido familiar. La distancia, que se hacía más grande a medida que él crecía. Pero sospechar y saber son dos cosas muy diferentes. Con una puedes vivir. La otra te desgarra por dentro. Me quedé en esa camioneta durante 3 horas. Cuando finalmente volví a entrar, la casa estaba a oscuras y Denise ya estaba en la cama. Entré en mi despacho, abrí un archivador y saqué una carpeta que no había tocado en 8 años. Dentro había una única hoja de papel, una prueba de ADN, la de Oliver y la mía. Yo sabía la verdad desde que él tenía 10 años. La prueba de ADN me había costado $200 y 3 semanas de noches en vela. Oliver tenía 10 años, jugaba en las ligas infantiles de béisbol, se le caían los dientes, y todavía me llamaba papá sin dudarlo. Pero algo había cambiado entre Denise y yo ese año. Se había vuelto distante, reservada. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche que atendía en el garaje, viajes de fin de semana para visitar a su hermana que siempre parecían coincidir con mis temporadas de más trabajo en la lechería. Una noche, mientras buscaba pilas, encontré una vieja fotografía en el cajón de su cómoda. La mostraba a ella en algún retiro de empresa, años antes de que nos casáramos, de pie junto a un hombre que no reconocí. Se reían, él la rodeaba con el brazo por la cintura, y ella inclinaba la cabeza hacia él de una manera que me resultó demasiado familiar. Pedí la prueba al día siguiente.
Usé uno de esos kits caseros que se compran por internet, le pasé el hisopo por la mejilla a Oliver mientras dormía, y me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que estaba destruyendo mi propia paz mental por nada. Los resultados llegaron un jueves. Lo recuerdo porque acababa de terminar el ordeño de la mañana y encontré el sobre en el buzón. Me senté en mi camioneta, justo al final del camino de entrada, y lo abrí. No compatible. Probabilidad de paternidad, 0%. Me quedé sentado allí durante una hora, mirando esas palabras, esperando sentir algo. Rabia, traición, dolor. Pero todo lo que sentí fue insensibilidad. Un vacío. Esto es algo que nadie te cuenta sobre momentos como ese, no solo pierdes el futuro, también pierdes el pasado. Cada recuerdo se reescribe. Cada hito, cada momento de orgullo, cada vez que miraste a tu hijo y pensaste, tiene mi carácter testarudo, o se ríe igual que yo. Todo eso se convierte en una mentira. Pero no me enfrenté a Denise. No solicité el divorcio. No hice nada, excepto doblar ese papel, meterlo en un sobre con la etiqueta documentos de emergencia y guardarlo bajo llave en mi archivador. Porque Oliver seguía siendo mi hijo. Quizás no de sangre, pero sí en todos los demás aspectos que importaban. Yo había estado allí en sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de colegio. Le enseñé a montar en bicicleta, a lanzar una pelota de béisbol, a cambiar un neumático. Eso no dejaba de tener sentido solo porque un laboratorio dijera que no compartíamos ADN. Así que lo enterré. Me quedé. Seguí siendo su padre. Y Denise nunca supo que yo lo sabía. Hasta ese martes por la noche, cuando finalmente decidió contármelo ella misma. 8 años demasiado tarde. Después de volver adentro tras estar sentado en la camioneta, fui a mi despacho y saqué esa prueba de nuevo. La sostuve en mis manos, el papel gastado por los bordes de las pocas veces que, a lo largo de los años, la había sacado, la había mirado fijamente y la había vuelto a guardar. Esta vez, no la guardé. La dejé sobre mi escritorio, justo donde Denise la vería si entraba. Luego abrí mi portátil y empecé a hacer llamadas. La primera fue a Stewart Campbell, mi amigo de toda la vida y el único abogado en el que confiaba. Respondió al segundo tono, somnoliento. Era más de medianoche. Norm, ¿qué pasa?, preguntó Stuart. Necesito tu ayuda, dije en voz baja. Y necesito que esto quede entre nosotros. Stuart apareció en mi casa a las 7 de la mañana siguiente, antes del amanecer, con 2 vasos de café de gasolinera y un maletín de cuero que había visto días mejores. Había sido mi amigo desde el instituto, cuando ambos éramos unos críos tontos que pensaban que podían conquistar el mundo. Él fue a la facultad de Derecho, yo me quedé en la granja, pero nunca perdimos el contacto. Me reuní con él en el establo, lejos de la casa. Denise todavía dormía, y yo quería que siguiera así. Tienes una pinta horrible, dijo Stuart, dándome uno de los cafés. Me siento peor, murmuré, tomando un sorbo. Era un café terrible, quemado y amargo, pero me lo bebí de todos modos. Stuart se apoyó en la valla, observando a las vacas moverse lentamente por el pasto. No me presionó. Eso era algo que siempre había apreciado de él. Sabía cuándo esperar. Denise me dijo la verdad anoche, dije finalmente. Sobre Oliver. Que no es mío. La mandíbula de Stuart se tensó, pero no pareció sorprendido. Ya lo sabías, ¿verdad? Asentí. 8 años. Lo descubrí cuando tenía 10. Nunca dije una palabra. ¿Por qué no?, preguntó. Porque era mi hijo, dije simplemente. Y todavía lo es, en lo que a mí respecta. La sangre no cambia lo que construimos juntos. Stuart guardó silencio por un momento, luego sacó un bloc de notas de su maletín. Entonces, ¿por qué llamarme ahora? ¿Qué ha cambiado? Me lo dijo 3 días antes de su boda, dije, con voz plana. No porque se sintiera culpable, sino porque quería asegurarse de que yo supiera cuál era mi lugar. Que no estaba invitado a estar con la familia. Que solo soy el tipo que pagó las facturas. ¿Qué quieres hacer al respecto?, preguntó Stuart con cuidado. Tomé otro sorbo de café y miré hacia el horizonte. Gerald Ramsay, el padre de la novia. Es el dueño de Ramsay Agricultural Holdings.
Hace 5 años, estaba a punto de perderlo todo. Los bancos le reclamaban los préstamos, los acreedores lo rodeaban. Vino a mí, desesperado, buscando un inversor privado. Los ojos de Stuart se entrecerraron. ¿No lo hiciste? Sí, lo hice, dije. Puse 2,1 millones. Tomé una participación del 49% bajo un acuerdo de socio silencioso. Lo mantuve a flote. Salvé su reputación. Nunca preguntó por qué quería entrar. Solo necesitaba el dinero. ¿Y ahora?, insistió Stuart. Ahora necesito que revises ese contrato, dije, sacando un documento doblado del bolsillo de mi chaqueta. Específicamente la cláusula 14, esa que habla de falta de respeto material o daño a la reputación por parte de conexiones familiares directas. Stuart desdobló el papel y lo leyó, su expresión cambiando de curiosa a impresionada. ¿Tú escribiste esto? Tú lo hiciste, le recordé. Hace 5 años. Me dijiste que era un seguro, por si acaso. Levantó la vista hacia mí. Si invocas esto, tendrás autoridad de control temporal sobre toda su operación. Votos de la Junta, contratos, todo. Podrías cerrarle el negocio si quisieras. No quiero cerrarle el negocio, dije en voz baja. Solo quiero que entienda a quién le está faltando el respeto. Y quiero que todos en esa boda lo vean suceder. Stuart dobló el papel con cuidado. ¿Cuándo quieres que se presente esto? Mañana por la mañana, dije. Quiero que se notifique a la Junta el viernes por la tarde. Justo antes de la cena de ensayo. Asintió lentamente. Esto se va a poner feo, Norm. Ya lo está, dije. Solo me estoy asegurando de que no puedan ignorarlo más. Los siguientes 3 días pasaron en una extraña neblina. Seguí trabajando, seguí moviéndome, seguí fingiendo que todo era normal. Denise no volvió a sacar el tema. Se movía por la casa como si yo no estuviera allí, centrada por completo en los detalles de última hora de la boda, coordinando con el catering y los floristas como si nuestro matrimonio no acabara de implosionar. Oliver no llamó, no envió mensajes, no pasó por la lechería, a pesar de que pasaba por delante 2 veces al día de camino al pueblo. Silencio total. Mi madre, Phyllis, llamó el miércoles por la tarde. Venía en coche desde Minnesota para la boda, emocionada por ver a su nieto casarse. Ella no lo sabía. Nadie se lo había dicho, y desde luego yo no iba a ser quien le rompiera el corazón por teléfono. Norman, cariño, estoy tan orgullosa de Oliver, dijo, con su voz cálida y llena de alegría. Criaste a un chico tan bueno. Cerré los ojos. Gracias, mamá. ¿Vas a dar un discurso en la recepción?, preguntó. Seguro que tienes algo maravilloso planeado. No creo que vaya a hablar, mamá, dije con cuidado. Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir? Eres el padre. Por supuesto que vas a hablar. Es complicado, dije, manteniendo la voz firme. Te lo explicaré cuando llegues. No insistió, pero pude oír la confusión en su voz cuando nos despedimos. El jueves por la mañana, pagué la última factura de la boda, $32,000. En total, el lugar, el catering, las flores, el fotógrafo, el DJ, la barra libre, cada detalle que haría que el día de Oliver fuera perfecto. Transferí el dinero desde nuestra cuenta conjunta, viendo cómo bajaba el saldo, y no sentí absolutamente nada. Denise entró en la cocina mientras yo cerraba el portátil. Miró la pantalla, luego a mí. ¿Terminaste con los pagos?, preguntó. Todo hecho, dije. Asintió una vez, como si acabara de terminar una tarea. Bien. La organizadora se estaba poniendo nerviosa. Ni un gracias, ni un reconocimiento. Solo bien. Me levanté y cogí mi chaqueta. Me voy al establo. Llegó la invitación, dijo Denise de repente. Me detuve, me giré. ¿Qué? Cogió un sobre del mostrador y me lo tendió. Era de color crema, de cartulina cara y con una caligrafía elegante. Mi nombre estaba impreso en el frente. Señor Norman Keller. No papá, no padre del novio. Solo mi nombre. Lo abrí. La invitación era formal, impersonal.
Indicaba la hora de la ceremonia, el lugar, los detalles de la recepción. Al final, en letra más pequeña, estaba mi asignación de mesa, mesa 24. La última, escondida en la esquina cerca de la entrada de la cocina. Levanté la vista hacia Denise. «Me has puesto en la mesa 24». Se cruzó de brazos. El espacio era limitado. La familia de Nicole es grande. Tuvimos que hacer ajustes. Estoy sentado con gente que no he conocido en mi vida, dije lentamente, repasando la lista de nombres, al lado de los baños. No es personal, Norman, dijo Denise, con un tono cortante. Es solo logística. ¿Logística?, repetí. Sí, dijo con firmeza. Ahora, si has terminado de ser dramático, tengo que reunirme con el florista en 20 minutos. Salió de la cocina, dejándome allí de pie con la invitación en la mano. La miré de nuevo. Mesa 24. La esquina del fondo. Como si fuera un pariente lejano al que se sintieron obligados a invitar, pero que en realidad no querían allí. Dejé la invitación en el mostrador, salí a mi camioneta y conduje directamente a la oficina de Stuart. El viernes por la tarde, estaba en el establo revisando un ternero enfermo cuando mi teléfono vibró. Era Stuart. Está hecho, dijo sin preámbulos. La Junta recibió la notificación hace una hora. La cláusula 14 hectáreas ha sido invocada. A partir de las 4 de la tarde de hoy, tienes autoridad operativa temporal sobre Ramsay Agricultural Holdings, pendiente de revisión por la Junta. Me erguí, limpiándome las manos en mis vaqueros. ¿Cuánto tardará Gerald en enterarse? Ya lo sabe, dijo Stuart. Su director financiero lo llamó inmediatamente. Por lo que sé, ha estado intentando localizarte durante los últimos 30 minutos. Miré mi teléfono. 7 llamadas perdidas de un número que no reconocí. Que espere. Norm va a venir a buscarte, advirtió Stuart. Bien, dije. Que venga. Estaré en la cena de ensayo esta noche. Puede hablar conmigo allí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Realmente vas a seguir con esto? Hasta el final, dije. Nos vemos esta noche. Colgué y volví al trabajo. El ternero necesitaba más atención que el pánico de Gerald Ramsay. 20 minutos después, una camioneta subió rugiendo por mi camino de entrada, levantando grava y polvo. Gerald se bajó, con la cara roja y la mandíbula apretada. Seguí trabajando, llenando el abrevadero, sin levantar la vista. Norm, gritó Gerald, acercándose a grandes zancadas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Terminé de llenar el abrevadero, cerré la manguera y finalmente lo miré. Cuidando de mis animales. ¿Tú qué estás haciendo? Sabes perfectamente de lo que estoy hablando, espetó Gerald. Has invocado la cláusula 14. Estás tomando el control de mi empresa 3 días antes de la boda de mi hija. Control temporal, corregí con calma. Y no estoy tomando nada. Estoy ejerciendo los términos de nuestro acuerdo. El que firmaste hace 5 años. Esto es una locura, dijo Gerald, pasándose una mano por el pelo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Más participación? Solo dime lo que quieres y arreglemos esto. No quiero dinero, dije, cruzándome de brazos. Quiero respeto. Parpadeó. ¿Qué? Tu futuro yerno es mi hijo, dije. Yo lo crié. Yo pagué esta boda, cada céntimo. Y tu familia, junto con la mía, decidió que mi lugar es la mesa 24, en la esquina del fondo, como si no fuera nadie. La expresión de Gerald cambió. Confusión, luego comprensión, y después algo cercano a la culpa. Norman, yo no sabía lo de los asientos. Eso fue cosa de Nicole y Denise. Ellas se encargaron de todo eso. No importa quién se encargó, dije. Sucedió. Y ahora tú vas a arreglarlo. ¿Cómo?, preguntó Gerald, con la voz tensa. Ya lo averiguarás, dije, pasando a su lado hacia la puerta del establo. Nos vemos en la cena de ensayo, Gerald. Se quedó allí, en mi camino de entrada, viéndome marchar. Y por primera vez en 5 años, parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había cometido un terrible error.
La cena de ensayo se celebró en un club de campo a las afueras del pueblo, el tipo de lugar donde todos saben tu nombre y tu límite de crédito. Llegué exactamente a la hora, con un traje sencillo, sin corbata. Denise ya estaba allí, haciendo de anfitriona, sonriendo y riendo con los invitados como si nada fuera mal. Oliver estaba cerca de la barra con sus padrinos, con una copa en la mano, con aspecto relajado. Me vio entrar y su sonrisa vaciló por un segundo antes de darse la vuelta. No saludó, no me reconoció. Simplemente me dio la espalda. Mi madre, Phyllis, me vio de inmediato y se acercó. Estaba preciosa, con un vestido azul marino y su collar de perlas, pero sus ojos reflejaban preocupación. Norman, cariño, ¿qué está pasando?, preguntó en voz baja, tomándome del brazo. Denise ha estado actuando de forma extraña, y Oliver no me ha dirigido la palabra en toda la noche. Es complicado, mamá, dije. Primero vamos a por una bebida para ti. Antes de que pudiera responder, Gerald se acercó. Parecía agotado, como si no hubiera dormido. Su esposa, Linda, estaba a su lado, con una expresión cautelosa. Norman, dijo Gerald con rigidez. ¿Podemos hablar en privado? Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla aquí, respondí con calma. Linda miró a su alrededor, nerviosa. Gerald, quizás este no sea el momento. Está bien, interrumpió Gerald. Se volvió hacia mí, bajando la voz. Hablé con Nicole y Denise. Tu asiento ha sido cambiado. Estarás en la mesa 3 con la familia. 3, repetí. Sí, dijo Gerald. Está justo al lado de la mesa principal, cerca de Oliver y Nicole. Siento la confusión. Mi madre nos miró, claramente perdida. ¿Qué confusión? Nada, mamá, dije, manteniendo mis ojos en Gerald. Solo algunos ajustes de última hora. Gerald se movió incómodamente. ¿Y sobre el otro asunto, el de negocios? ¿Podemos discutir los términos? ¿Llegar a un acuerdo? No hay nada que discutir, dije con calma. El acuerdo se mantiene tal como está escrito. Recuperarás el control cuando la Junta complete su revisión. Hasta entonces, yo llevo las riendas. Su mandíbula se tensó. ¿Estás haciendo esto para humillarme? No, dije. Estoy haciendo esto para que entiendas lo que se siente cuando te arrebatan tu autoridad delante de todos los que importan. Los ojos de Linda se abrieron de par en par. Mi madre me miró con agudeza. Varios invitados cercanos habían dejado de hablar y ahora nos observaban. Gerald abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Denise apareció a mi lado. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, con la voz tensa. Solo aclarando algunos detalles, dije, sobre el respeto y las consecuencias. Denise miró a Gerald, luego a mí, y vi el momento en que se dio cuenta de que algo había cambiado. Que no iba a sentarme tranquilamente en el fondo y aceptar las migajas que me lanzaran. Norman, no montes una escena, siseó Denise. No estoy montando una escena, dije. Solo estoy aquí de pie. Pero si quieres discutir nuestra situación públicamente, estoy encantado de hacerlo. Su rostro palideció. Gerald dio un paso atrás, claramente sin querer formar parte de lo que estaba a punto de suceder. Mi madre me tocó el brazo. Norman, ¿de qué está hablando? Miré a Denise, dándole la oportunidad de sincerarse. Me devolvió la mirada, desafiante y en silencio. Pregúntale a tu nuera, dije en voz baja. Ella tiene mucho que explicar. Mi madre no me soltó. Me llevó a un rincón más tranquilo del club de campo, con el rostro adoptando esa expresión que conocía desde la infancia, la que significaba que no se iría sin respuestas. Norman Joseph Keller, dijo, usando mi nombre completo como solo hacía cuando hablaba en serio. ¿Qué está pasando? Y no me digas que no es nada. La miré, a esa mujer que me había criado para ser honesto, para defenderme, para nunca retroceder ante la verdad. Merecía saberlo. Denise me dijo hace 3 días que Oliver no es mi hijo biológico, dije en voz baja. Que nunca lo fue. El color desapareció de su rostro. Me agarró el brazo para estabilizarse. ¿Qué? Lo sé desde hace 8 años, mamá, continué. Lo descubrí cuando tenía 10. Hice una prueba de ADN.
Pero me quedé. Seguí siendo su padre porque eso es lo que él necesitaba. 8 años, susurró. ¿Lo has sabido durante 8 años y nunca has dicho nada? ¿Qué se suponía que debía decir?, pregunté. Era mi hijo en todos los sentidos que importaban. No iba a abandonarlo por la biología. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. ¿Y Denise te lo dice ahora, días antes de su boda? Quería que supiera cuál era mi lugar, dije. Que no soy realmente de la familia. Por eso me pusieron en la mesa 24, en el fondo, como si fuera un pariente lejano al que tuvieron que invitar por obligación. Eso es cruel, dijo mi madre, con la voz temblando de ira. Es imperdonablemente cruel. Al otro lado de la sala, Denise nos observaba. Debió de ver la expresión en el rostro de mi madre porque empezó a caminar hacia nosotros, con una expresión defensiva. Phyllis, dijo Denise con cuidado. ¿Está todo bien? Mi madre se giró hacia ella, y vi algo que rara vez había visto antes, una furia helada. ¿Cómo te atreves?, dijo mi madre, su voz baja pero cortante. ¿Cómo te atreves a tratar a mi hijo de esta manera? No sé qué te ha contado Norman, pero... Empezó Denise. Me ha contado la verdad, interrumpió mi madre. Algo que deberías haber hecho hace 23 años. La gente cercana dejó de hablar. La sala se estaba quedando en silencio, la atención se centraba en nosotros. Este no es el lugar, siseó Denise. Entonces, ¿dónde?, exigió mi madre. Cuando pensabas reconocer lo que has hecho. Cuando ibas a dar las gracias al hombre que crió a tu hijo, que pagó por todo, que lo dio todo, mientras le mentías a la cara durante más de 2 décadas. Oliver apareció entonces, con la confusión dibujada en su rostro. Abuela, ¿qué está pasando? Mi madre lo miró, y vi su corazón roto. Oliver, cariño, ¿tú lo sabías? ¿Sabías que Norman no es tu padre biológico? El rostro de Oliver palideció. Miró a Denise, luego a mí. Lo sé desde que tenía 16. Mamá me lo dijo. Las palabras cayeron como un martillo. 16. Lo sabía desde hacía 2 años. 3 años volviéndose distante, frío, despectivo. No era confusión ni rebeldía adolescente. Fue una elección. ¿Y no pensaste que yo merecía saber que tú lo sabías?, pregunté en voz baja. Oliver se movió incómodo. Mamá dijo que sería más fácil si simplemente no hablábamos de ello. ¿Más fácil para quién?, preguntó mi madre bruscamente. Oliver no respondió. Simplemente se quedó allí, mirando entre su madre y yo. Y por primera vez, lo vi con claridad. No como mi hijo, sino como un extraño con un rostro familiar. La mañana de la boda llegó con cielos despejados y un tiempo perfecto, el tipo de día que hace sonreír a los fotógrafos. No había dormido mucho. Mi madre se había quedado despierta conmigo hasta casi las 2 de la mañana, ambos sentados en la cocina de mi granja, bebiendo café e intentando encontrarle sentido al desastre. ¿Vas a ir?, me había preguntado. Voy a ir, confirmé. Yo lo pagué. Voy a llegar hasta el final. Ahora, de pie frente al espejo de mi habitación, me ajustaba la corbata. La misma corbata que había llevado a la graduación del instituto de Oliver. Los gemelos que me había regalado cuando lo aceptaron en la universidad estaban sobre la cómoda. Los cogí, los miré por un largo momento, y luego los volví a dejar. En su lugar, me puse unos plateados y sencillos. Conduje solo hasta el lugar. Mi madre se había ofrecido a venir conmigo, pero necesitaba el silencio. La ceremonia se celebraba en un establo restaurado en los límites de la propiedad de los Ramsay, decorado con flores blancas y guirnaldas de luces. Caro, elegante, todo lo que Denise había querido. Aparqué en el aparcamiento trasero y subí por el camino de grava. Los invitados ya estaban llegando, vestidos con sus mejores galas, sonriendo y charlando. Reconocí algunas caras, vecinos, socios comerciales, gente que me conocía desde hacía años. Algunos me miraban de forma extraña, como si no estuvieran seguros de si debían saludarme o no. Las noticias vuelan. Encontré mi asiento asignado, la mesa 3, tal como Gerald había prometido. Estaba más cerca del frente, pero seguía sin ser el lugar donde un padre debería estar.
Me senté y esperé. El espacio de la ceremonia estaba dispuesto en filas ordenadas, con sillas frente a un arco de madera cubierto de tela y flores. El cortejo nupcial se estaba reuniendo detrás de una cortina blanca cerca de la entrada. Podía oír voces, risas nerviosas, ajustes de última hora. Entonces lo vi a él, Oliver, con su smoking, de pie con sus padrinos. Se le veía bien, seguro, feliz. Miró en mi dirección, y nuestras miradas se cruzaron por un instante antes de que apartara la vista. Ningún reconocimiento, ningún gesto, nada. Mi madre llegó y se sentó a mi lado, tomándome la mano. Estoy aquí, dijo simplemente. La música comenzó, un cuarteto de cuerda tocando algo clásico y romántico. Los invitados se acomodaron en sus asientos. El oficiante tomó su lugar bajo el arco. Entonces apareció Gerald, caminando por el pasillo lateral hacia el frente. Se suponía que debía acompañar a Nicole al altar, pero algo iba mal. Parecía pálido, conmocionado. Sus ojos recorrieron a la multitud, y cuando se posaron en mí, se quedó helado. Durante un largo y terrible momento, se quedó mirando, como si me viera por primera vez, como si hubiera olvidado que existía y de repente recordara exactamente quién era yo y lo que tenía sobre él. La música creció. Nicole apareció en la entrada con su vestido blanco, radiante y sonriente. Pero Gerald no se movía. Seguía allí de pie, mirándome fijamente, con el rostro ceniciento. Alguien le susurró algo. Parpadeó, pareció reaccionar, y luego se giró hacia su hija, pero sus manos temblaban. La procesión comenzó. Nicole empezó a caminar por el pasillo, con el brazo entrelazado con el de Gerald, pero él estaba rígido, mecánico, como si cada paso le costara un esfuerzo. Cuando llegaron al frente, el oficiante sonrió y comenzó la ceremonia. Pero Gerald no estaba prestando atención. Seguía mirando hacia mí, con la mandíbula apretada, su expresión tensa. Y entonces, justo cuando el oficiante pidió a todos que se sentaran, Gerald levantó la mano. Esperen, dijo Gerald, y su voz cortó el silencio del lugar. Antes de empezar, hay algo que debe decirse. Los invitados se movieron incómodos en sus asientos. Nicole se llevó la mano a la boca. Oliver se quedó inmóvil en el altar, con el rostro pálido. Gerald se aclaró la garganta, su voz más fuerte ahora. Hace 5 años, mi negocio estaba fracasando. Estaba a semanas de la bancarrota. Todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Y entonces Norman Keller, este hombre sentado aquí mismo, hizo un gesto hacia mí, intervino y lo salvó todo. Murmullos recorrieron a la multitud, las cabezas se giraron en mi dirección. Invirtió más de $2 millones en Ramsay Agricultural Holdings, continuó Gerald. Se convirtió en un socio silencioso, no pidió nada a cambio, excepto discreción. Salvó mi empresa, mi reputación y el futuro de mi familia. Y yo le pagué permitiendo que lo trataran como si no importara. Denise se levantó bruscamente de su asiento. Gerald, esto no es. Siéntate, dijo Gerald bruscamente. Era la primera vez que le oía hablarle a alguien de esa manera. La boca de Denise se cerró de golpe y lentamente volvió a sentarse. Gerald se giró para mirarme directamente. Norman crió al hombre que está en este altar. Pagó cada parte de esta boda. Y fue sentado en el fondo como un extraño porque yo no tuve el valor de defender lo que era correcto. Eso se acaba ahora. Bajó del frente, pasando entre las filas de invitados atónitos, hasta que se detuvo justo delante de mí. Entonces, para sorpresa de todos, extendió su mano. Lo siento, dijo Gerald, con la voz embargada por la emoción. Te mereces algo mejor de todos nosotros. Me levanté lentamente y le estreché la mano. Firme, segura. El apretón de manos de 2 hombres que entendían el respeto. Mi madre apretó mi otra mano, con lágrimas corriendo por su rostro. Gerald se volvió hacia la multitud. Si alguien aquí tiene un problema con que Norman Keller sea tratado como familia, puede irse ahora. Esta boda no sucede sin él. Nada de esto sucede sin él. Silencio. Nadie se movió. Luego, lentamente, la gente comenzó a ponerse de pie. La primera fue mi madre. Luego Stuart y su esposa.
Después, algunos de los proveedores de la lechería con los que había trabajado durante años. Luego, los propios socios de Gerald, hombres que se habían beneficiado de mi inversión, lo supieran o no. En cuestión de segundos, casi la mitad de los invitados estaba de pie, no en señal de protesta, sino de solidaridad. Oliver estaba en el altar, observando cómo se desarrollaba todo, su rostro una mezcla de confusión y algo que podría haber sido vergüenza. Abrió la boca, la cerró, y finalmente logró decir, «Papá». Ahora no, dije en voz baja. «Aquí no». Denise permanecía rígida en su asiento, con el rostro enrojecido por la humillación. Algunos de sus parientes estaban de pie a su lado, pero la mayoría permanecía sentada, indecisa. Gerald regresó al frente. «Continuaremos», le dijo al oficiante. «Pero primero, quiero dejar algo claro. Norman Keller es familia. Cualquiera que lo trate de otra manera, me responderá a mí». La ceremonia se reanudó, pero todo había cambiado. El aire se sentía diferente. El equilibrio de poder se había desplazado, y todos lo sabían. La recepción fue incómoda, por decirlo menos. Me quedé la primera hora, principalmente por mi madre. La gente se me acercaba con cautela, algunos disculpándose, otros simplemente ofreciendo discretos asentimientos de respeto. Gerald se aseguró de que me sentaran en la mesa 1, justo al lado de su familia, aunque eso solo hizo que la tensión fuera más evidente. Oliver intentó acercarse a mí 2 veces. Ambas veces, me excusé educadamente. No estaba preparado para cualquier disculpa o explicación que hubiera ensayado. Quizás nunca lo estaría. Denise me evitó por completo, manteniéndose en el lado opuesto del salón, rodeada de los pocos parientes que aún la apoyaban. La sorprendí mirándome una vez, con una expresión ilegible. ¿Ira? ¿Arrepentimiento? No me importaba lo suficiente como para averiguarlo. Alrededor de las 8 de la tarde, encontré a mi madre y le dije que me iba. «Lo hiciste bien hoy, cariño», dijo, abrazándome con fuerza. «Estoy orgullosa de ti». «Gracias, mamá», dije. «¿Vas a volver al hotel?» «En un rato», dijo. «Quiero asegurarme de que la gente recuerde lo que ha pasado aquí hoy». Sonreí a pesar de todo. Mi madre, siempre una luchadora. Stuart me acompañó a mi camioneta. «Vaya día», dijo. Sí, asentí. «Vaya día». «¿Qué vas a hacer con el negocio?», preguntó Stuart. «Todavía tienes el control operativo durante al menos otro mes». «No estoy interesado en dirigir su empresa», dije. Solo necesitaba que entendiera las consecuencias. «Le devolveré el control en unas semanas, una vez que el mensaje haya quedado claro». Stuart asintió. «¿Y Denise?» «Los papeles del divorcio se presentarán el lunes por la mañana», dije. «La casa está a mi nombre. Ella puede buscarse otro sitio para vivir». Frío, observó Stuart. Justo, corregí. Conduje a casa mientras el sol se ponía, el cielo pintado de naranjas y púrpuras. Cuando llegué a la granja, todo estaba tranquilo, en paz, era mío. Me senté en el porche con una cerveza y contemplé la tierra que había trabajado durante décadas. En algún lugar, Oliver estaba bailando en su recepción, celebrando un futuro que yo había pagado pero del que realmente no formaba parte. Y por primera vez en 23 años, me sentí libre. 3 meses después, el divorcio finalizó. Denise no obtuvo nada, excepto lo que la ley exigía, que no era mucho, dado el acuerdo prenupcial que Stuart había insistido en que firmara hacía tantos años. Oliver se puso en contacto algunas veces, pero mantuve la distancia. Quizás algún día encontraríamos la manera de reconciliarnos. Quizás no. Gerald y yo mantuvimos nuestra relación comercial, aunque ahora era puramente profesional. Él había aprendido la lección. Y yo también. Mi madre me visitaba a menudo, ayudándome a convertir la granja en algo que se sintiera menos como un museo de recuerdos rotos y más como un hogar. Y una tarde, sentado en ese mismo porche, viendo el atardecer, me di cuenta de algo. Había pasado 2 décadas siendo el padre de alguien, el esposo de alguien, el socio de alguien. Lo invertí todo en roles que se construyeron sobre mentiras. Ahora, solo era Norman, y eso era suficiente.